buenos días mis hermanos, bienvenidos al canal Discípulos de Dios. En este momento vamos a leer el Santo Evangelio que está tomado de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros en este momento. Así es que cada uno pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder comprender lo que nuestro Señor nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros, porque la santa palabra de Dios nos habla diferente a cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a entrar en materia de un solo a tiempo. Las espigas arrancadas el sábado. Por aquel entonces, un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no está lícito hacer el sábado. Pero él les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintieron hambre? Él y los que lo acompañaban, cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes de la presencia que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Tampoco habéis leído en la ley que el día del sábado los sacerdotes en el templo quebrantaban el sábado sin escurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que en el templo. Y si hubierais comprendido lo que significa misericordia, quiero que no sacrificios, no condenaréis a los que no han incurrido en culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Santo Evangelio nos está hablando de misericordia y no sacrificios. En ese tiempo, mis hermanos, estamos en la ley de Moisés, el de Leví. En ese momento, la ley del sábado, que era la ley del sábado en la tradición judía. El sábado es un día de descanso, que nadie trabajaba, ni el güey, nada, ni el esclavo trabajaba en ese tiempo. Establecido en la ley de Moisés, se prohibían muchas actividades, incluidas las labores agrícolas. La ley busca el bien del pueblo, promoviendo el descanso y la adoración a Dios. Totalmente en ese tiempo, la ley no permitía trabajar porque estaba específicamente un día para alabar a nuestro Señor Jesucristo, ir a la casa del templo, hacer sus sacrificios, su adoración. En ese tiempo todo lo hacía. Y si trabajaban era pecado, por eso que no trabajaban. Y ellos eran muy rígidos en la ley, mas ellos se la ponían pero no la cumplían. Entonces, así es como hoy también está el día domingo de descanso, que todos tenemos por ley ir a la Santa Misa. Tenemos que ir a la Santa Eucaristía, adorar, a poder comulgar lo que podemos, el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso está el día domingo, para santificarlo. Y si usted trabaja 7 días de la semana y no le queda tiempo de ir el domingo, o puede escoja un día que va a la Santa Misa, escoja un día de la semana y santifíquelo como con el domingo y dedíquele ese día totalmente a Dios. Dedíqueselo por cualquier cosa, dedíquele ese día. La justicia legalística. Los fariseos se enfocaron en la letra de la ley, sin considerar el espíritu que la rodeaba.
Esto refleja una preocupación más por las normas que por la necesidad humana. Por eso que los sacerdotes estaban más enfocados en la ley, en cumplirla, en que fuera recta, derecha, que no se quebrantara en nada en ese tiempo. Ellos estaban más enfocados en la ley que menos enfocados en la ley de Jesucristo, menos en el Espíritu. Ellos estaban en la ley y fuera del Espíritu, por eso no comprendían. Esto refleja una preocupación más por las normas que por las necesidades. Ellos siempre se preocuparon por las normas y las necesidades de los demás quedaban a un lado, porque solo miraban el bien para ellos. Por eso está la dureza del corazón. En la dureza del corazón su reacción demuestra un enfoque rígido y a un mundo incapaz de compasión y comprensión hacia las necesidades de las personas. Esto era lo que tenían. Entonces, acá también vamos a ver en las lecciones en la misericordia y el sacrificio, porque a eso estamos llamados, a la misericordia. Y Él no quiere sacrificio, dice misericordia sobre sacrificios. Jesús enseña que la misericordia es más valiosa que el cumplimiento estricto de rituales. Esto invita a reflexionar sobre cómo nuestras prácticas religiosas afectan a los demás. ¿Cómo pueden afectar nuestras prácticas religiosas a los demás? Por ejemplo, en un coro, si la persona está aprendiendo a cantar y quieres que cante de un solo y no tiene paciencia uno, se está convirtiendo en fariseo. Por ejemplo, si está en la puerta recibiendo a las personas y no le enseña cómo hacerlo, en vez de enseñar, se está destruyendo a esa persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las prácticas en grupos para que uno, en vez de crecer, no sea destruido. Entonces, estamos invitados a enseñar a los demás a cómo hacer las cosas, a cómo servir, a cómo dar el ejemplo, uno mismo también, enseñar al demás, al que no sabe, y tener la misericordia y la amabilidad también para enseñar. No de un solo tampoco se puede hacer eso ahí. Porque si vemos y tenemos la misericordia nosotros, vamos a acordarlos quiénes son los que tienen misericordia y quién no tiene misericordia. Si vamos atrás y los acordamos, muchos años atrás, del rico y Lázaro, se recuerda. Los recordamos del rico y Lázaro, entonces podemos ver que el rico, a él se le caía la comida de la mesa, del banquete, pero tuvo misericordia ir a dejarle comida a Lázaro cuando estaba en la puerta, pero ni del nombre de él se acordaba cuando pasaba por él. Si le tocaba las vestiduras, lo que hacía era quemarlas o regalarlas, podría haber sido, pero nunca fue capaz de tener misericordia por ese ahí. Eso es lo que pasa, ahí la misericordia. Pero sí se acordó. ¿Saben dónde se acordó del nombre de él? De Lázaro. Se acordó cuando partió al otro mundo. Pero esas que tenían en común. Hubo algo que tenían en común ellos. ¿Y saben cuál es lo que tenían en común? Y les vamos a preguntar qué es lo que tenían en común. Lo que tenían en común era la muerte. Porque los dos murieron, los dos partieron. Pero eso sí, que uno partió para un lado y otro partió para el otro. Pero allá, cuando estaba Lázaro con el padre Abraham, allí sí se acordó. Allí se acordó que se llamaba Lázaro. Allí se acordó que dijo, no está Lázaro. Lo alcanzó a ver. Pero que él ya estaba al otro lado. Estaba al otro lado del abismo, donde él ni los otros pueden pasar. Y hasta allí mismo confiesa que las llamas lo atormentan. Pero si vemos ahí, él tiene necesidad. La necesidad que tiene, ¿cuál es? Aunque sea la punta del dedo que moje en el agua, para que le vaya a saciar, aunque sea la punta. Pero ya él tuvo compasión para darle unas migajas de la comida que comía. No tuvo misericordia. ¿Dónde está esa misericordia? ¿Dónde está ese sacrificio que hacemos nosotros? ¿Dónde está?
Pongámonos a pensar nosotros ahí. Pensemos en esa misericordia. Si somos como ese rico, somos como ese Lázaro. Ven, por eso que dice Padre Van, en tu vida tuviste muchos bienes. ¿Y cuáles son los bienes que tenemos nosotros? Hay que ver en qué estamos fallando. Porque podemos también ver el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El papá, el hermano, ¿cómo se portó el hermano? ¿Será que lo recibió con alegría? ¿Con enojo? ¿Quién era el malo ahí? ¿Quién fue el malo? ¿El que se fue o el que se quedó? ¿Quién tuvo compasión? ¿Quién tuvo misericordia ahí? ¿El papá o el hermano? ¿Quién le brindó la misericordia al hermano que se fue? ¿Quién se la brindó? ¿Quién? También podemos ver, también más allá, que dice que un rey, uno le debía, no me acuerdo cuánto es la cantidad, pero le debía muchísimo. Entonces, él le dijo que lo iba a meter preso a él y a su familia, pero él le intercedió para que lo perdonara, que le iba a pagar, que no tocara a su familia. Pero ¿qué pasó? El rico lo perdonó, él lo perdonó. Entonces, pero fue saliendo de ahí, ¿saben qué hizo? Saliendo de ahí hizo él y se fue a buscar al que debía. ¿Y a qué fue? Agarrarlo del bueycho, agarrarlo del pucho fue, del pescuezo como le llamamos. Allí lo fue a agarrar y lo fue a torturar para que lo dejara. Pero como usted sabe que siempre tenemos ojos por todos lados y cámaras, los demás lo vieron y lo fueron a contar al rey. ¿Y qué le dijo? Siervo malo, yo te perdoné la deuda y tú no le has perdonado, pero ni la última parte a él. ¿Y qué hizo? Lo metió al bote, a la cárcel. Ahí lo metió. Entonces, Jesús enseña que la misericordia es más valiosa que el cumplimiento estricto de rituales. Esto invita a reflexionar sobre cómo nuestras prácticas religiosas afectan a los demás. Hay que ver cómo nuestras prácticas religiosas afectan a los demás. En veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y estamos haciendo las cosas mal. En veces cuando decimos que las estamos haciendo bien, es cuando las estamos haciendo mal. Porque si las estamos haciendo por obligación, porque me miren, por todo eso, eso no es válido. Eso no sirve, eso no cuenta. No sirve nada estar metido en ese todo el tiempo. Si es que solo por plante te miren, ahí no sirve. No, eso no es así. Hay que ver cómo afecta al demás uno. Hay que ver en esa razón. Las necesidades. Aunque es importante seguir principios y normas, también es esencial ser sensible. Hay que ser sensibles a las situaciones y necesidades. Si nosotros no tenemos la amabilidad, la sensibilidad para enseñar al que no sabe, estamos malos. Estamos haciendo las situaciones innecesarias, situaciones innecesarias de aquellos que nos rodean. Entonces, la enseñanza de Jesús nos invita a tener misericordia. Tú y yo y tú, a tener esa misericordia cada uno de nosotros, a vivir con un corazón libre, sin rencores, sin envidia, sin odio, que si el otro toca mejor que tú, el otro canta mejor que tú, si el otro sirve mejor que tú, si el otro trabaja mejor que tú, tu trabajo es mejor que el otro. Hazlo libre con el corazón, con comprensión, buscando el bienestar. Si el otro lo hace mal y tú lo hiciste bien, digámosle, tú lo hiciste mejor. Hay que hacer sentir mejor bien esa persona y no sentir los mejores nosotros delante de ellos. Aunque tengamos la razón, hay que decir que lo hiciste bien, para que esa persona tenga un ánimo de seguir adelante, para que esa persona tenga esa fuerza, esa energía, esa motivación que se le brinda a la persona cuando uno le dice, lo hiciste bien, ni que lo haya hecho mal. Pero la palabra correcta es decirle, lo hiciste bien, vas a mejorar, vas a crecer, vas a seguir más adelante. Las personas como una prioridad.
porque son las que van a seguir adelante. Misericordia quiero, que no sacrificios. Condenaréis a los que no han incurrido en culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así es que, mis hermanos, no se olviden suscribirse en el canal, compartir, para que llegue la palabra a muchas partes del mundo, y que Dios y la Virgen María los siga bendiciendo mucho y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre donde quiera que estén. Amén.